El caso de Valerie Tyndall, una joven de 17 años de Rusk County, Indiana, conmovió profundamente a su comunidad y generó una gran repercusión mediática. La desaparición de Valerie, seguida de una investigación exhaustiva y un trágico desenlace, dejó una huella imborrable en su familia, amigos y vecinos. El suceso no solo desveló los peligros ocultos que pueden acechar incluso en los lugares más tranquilos, sino que también hizo saltar las alarmas sobre la importancia de la vigilancia en las relaciones personales y de la seguridad juvenil. Como siempre, si aprecia nuestra narración de crímenes reales, dale me gusta y suscríbete. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios. El 7 de junio de 2023, Valerie Tyndall dejó su casa para trabajar en la propiedad de su vecino, Patrick Scott, un hombre de 59 años. En un lugar pequeño como Rusk County, la confianza en los vecinos era algo natural. Scott, conocido por su amabilidad y su apariencia respetable, parecía ser un hombre de confianza, por lo que la joven no dudó en ofrecerse a ayudarle. Sin embargo, después de esa tarde, Valerie no volvió a su casa. Al principio, sus padres pensaron que podía haber quedado con algún amigo o que se había retrasado en el trabajo, pero a medida que pasaba el tiempo sin noticias, el temor se instaló en su corazón. El 8 de junio, la familia denunció su desaparición a la policía, y las autoridades locales comenzaron una búsqueda sin descanso. El caso fue rápidamente catalogado como urgente debido a la preocupación de que la joven pudiera estar en peligro. La comunidad de Rusk County, aunque pequeña, mostró una gran solidaridad. Vecinos, amigos y autoridades se unieron en las búsquedas. Se repartieron carteles, se realizaron vigilias y se pidió la ayuda de los medios de comunicación para difundir información sobre la desaparición de Valerie. A pesar de los esfuerzos, el paradero de la joven seguía siendo un misterio. A medida que pasaban los días, la angustia de la familia de Valerie aumentaba. Los padres, completamente desorientados, luchaban por entender qué podría haberle sucedido a su hija. Las autoridades emitieron una alerta plateada, un tipo de alerta en Indiana reservada para personas que podrían estar en grave peligro, pero no lograban obtener pistas claras que los llevaran a su paradero. Durante las semanas siguientes, la policía llevó a cabo más de 50 órdenes de registro, interrogó a diversas personas relacionadas con Valerie y revisó áreas cercanas en busca de cualquier indicio. Sin embargo, la comunidad seguía sin respuestas. Cada día que pasaba sin noticias de Valerie aumentaba la desesperación, hasta que un descubrimiento macabro cambiaría el rumbo de la investigación. El 28 de noviembre de 2023, después de casi 6 meses de angustia y sin avances claros en la investigación, las autoridades recibieron información que los llevó a realizar un registro más exhaustivo de la propiedad de Patrick Scott. A pesar de que este hombre había sido interrogado previamente y había cooperado en los procedimientos, la policía no podía dejar de sospechar de su comportamiento. Scott había mencionado en sus entrevistas que no sabía nada sobre la desaparición de Valerie, pero al recibir nueva información, los investigadores decidieron centrar su atención en su propiedad. Fue durante este registro cuando se descubrieron restos humanos enterrados en el jardín de su casa, a unos 100 metros de la residencia de la familia Tyndall. Al principio, nadie podía creer lo que estaba sucediendo. El cuerpo de Valerie había permanecido enterrado durante meses en un lugar tan cercano a su familia. El impacto fue inmediato. Los forenses confirmaron que los restos pertenecían a Valerie Tyndall. La comunidad entera se estremeció al saber que la joven había sido asesinada y que su cuerpo había sido ocultado en una propiedad tan cercana. La noticia de la tragedia golpeó a los habitantes de Rusk County, quienes jamás imaginaron que el crimen podría haber ocurrido tan cerca de sus hogares. Después de ser arrestado, Patrick Scott fue interrogado nuevamente por los oficiales. Tras varias horas de preguntas intensas, Scott finalmente confesó el crimen.
Según su versión, Valerie había ido a su casa el mismo día de su desaparición. Ella le habría pedido un automóvil, sugiriendo que lo chantajearía si no accedía a su petición. Scott alegó que, en un arranque de ira, decidió estrangularla con un cinturón. Después de matarla, la envolvió en plástico y la colocó en una caja que él mismo había fabricado. Posteriormente, enterró su cuerpo en su propiedad, tratando de ocultar su crimen. La confesión de Scott fue un shock total para la comunidad. Un hombre de 59 años, aparentemente respetable y conocido por los vecinos, había asesinado brutalmente a una joven en un acto impulsivo. La violencia que se desató de manera tan inesperada dejó desconcertados a los miembros de la comunidad. Nadie podía comprender cómo alguien tan cercano a la familia Tyndall había podido llevar a cabo un acto tan horrible. La noticia del asesinato de Valerie Tyndall fue devastadora para la comunidad de Rusk County. En una región donde las relaciones vecinales son la base de la vida social, el crimen de Scott generó un sentimiento de traición profunda. Los vecinos, que hasta ese momento veían a Scott como una persona confiable, comenzaron a cuestionar la seguridad de su propia comunidad. La pequeña localidad de Rusk County, conocida por su tranquilidad, ya no era vista como un refugio seguro. En enero de 2024, Patrick Scott llegó a un acuerdo de culpabilidad. A cambio de una sentencia más corta, aceptó el cargo de asesinato y fue condenado a 57 años de prisión. Este acuerdo incluyó la retirada de otros cargos relacionados con el caso, pero la familia de Valerie expresó que no sentían que la pena fuera suficiente para el crimen cometido. Si bien la sentencia garantizaba que Scott pasaría una larga temporada en prisión, muchos creyeron que el castigo no era proporcional a la brutalidad del asesinato. Además, Scott fue condenado a pagar una restitución de $10,000 a la familia Tyndall. Aunque los padres de Valerie indicaron que este pago era solo un gesto simbólico que no podría aliviar el dolor de la pérdida de su hija. Aunque algunas personas consideraron que el acuerdo era un cierre necesario para que la familia pudiera empezar a sanar, el dolor y la angustia seguirían siendo parte de sus vidas. La muerte de Valerie también pone en evidencia la importancia de los límites saludables en las relaciones. Aunque Scott trató de justificar su crimen alegando que Valerie lo chantajeaba, su acto de violencia fue completamente injustificable. Este caso es un recordatorio de que los conflictos, por complejos que sean, nunca deben resolverse mediante la violencia. La comunidad de Rusk County ha aprendido a la fuerza que la seguridad no siempre es algo que se da por hecho, y que la vigilancia, incluso en los entornos más familiares, es esencial. El asesinato de Valerie Tyndall fue una tragedia que sacudió a Rusk County, Indiana, y que dejó cicatrices profundas en todos los que la conocieron. Si bien la justicia se sirvió con la condena de Patrick Scott, el dolor de la familia y la comunidad sigue siendo palpable. Sin embargo, a través de la tragedia, la memoria de Valerie vive en los esfuerzos de la comunidad por garantizar que este tipo de crímenes no se repitan. La historia de Valerie sigue siendo un recordatorio de la importancia de la seguridad personal, la vigilancia comunitaria y la necesidad de actuar ante los peligros antes de que sea demasiado tarde. Si te ha gustado esta impresionante historia de crímenes reales, apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios, así no te perderás nuestro próximo video.